Yo estaré en desacuerdo con lo que usted piense, pero defenderé hasta la muerte el derecho a decirlo. Esta ha sido una frase que nos ha caracterizado en todas y cada uno de nuestros programas y el día de hoy no podíamos dejarla por no decirla. La mandrágora les da la bienvenida. La mandrágora está nuevamente con ustedes desde la Cueva de León, aquí en Zitácuaro, Michoacán. Muy buenos días, muy buenas noches, en cualquier lugar donde nos escuchen, donde nos sintonicen. Jorge, muy buenas noches, muy buenos días. Buenas noches, Rosalio, buenas noches a todos, tardes, días, donde se encuentren, ahora con este poder de la tecnología, ¿no? Que cualquier gente de cualquier parte del mundo nos puede ver. Así aunque es, no nos entiendan. No nos pueden ver o inmediatamente le pueden apagar porque a lo mejor no es de interés lo que estemos comentando nosotros, a lo mejor no es de actualidad, pero estamos haciendo todo lo posible por llegar a la mayor parte de las gentes y a tratar de hacer un poquito de conciencia. Bueno, y como una de las nuevas alternativas de la mandrágora, nos encontramos en un nuevo ángulo, ¿no? Ahora no en ese León clásico que teníamos todo del polvoso. MGM, todo está polvoso. Todo muy polvoso. Ahorita no se encuentra en condiciones, tal vez le hace falta que le cepillen la melena o algo así. O que se la sacuda él. Entonces, Pero nos encontramos ahora con un Miguel Ángel, ¿no? Este fragmento de la Capilla Sixtina, que es la creación. Tú tenías una anécdota muy buena, ¿no, Chaleo? Sobre este cuadro, bueno, que ha causado polémica aquí. Mira, yo considero que no es necesario trasladarse a Roma, ¿verdad? En un vuelo de 10 horas. Para ir a ver la Capilla Sixtina, ¿verdad? Ahorita en la actualidad, primero con cromos como conocí yo la litografía o las pinturas o los murales o los frescos, y posteriormente con la ayuda de la tecnología que es la computadora, pues rápidamente vemos todo. En una ocasión, es una anécdota, no sé por qué te acuerdas, ¿no? ¿Te gustó mucho o qué? Una anécdota que tuvieron de una persona que platicando nos dijo que cuando él fue al Vaticano, él se le fijó al fresco ¿verdad? De la creación, desde la parte de abajo, está como ¿qué le dijera yo? A unos 40 metros hacia arriba, y dijo que el dedo de la creación de Dios medía, medía 4 a 5 metros de largo. Y yo sorprendido le dije, oye, entonces el pitirrín, ¿de qué tamaño lo tenía Adán? Esa es la anécdota, ¿no? Bueno, creo que sufrió un poco de vértigo al estar volteando, al estar volteando hacia arriba, o el viaje de 16 horas lo mareó un poco. Lo mareó un poquito y tomó, obviamente, ¿verdad? Después rectificó y nos dijo que pues él no era lo que quería decir, ¿verdad? O tal vez le dio estas dimensiones magistrales, aludiendo a algo. Yo creo que la magnitud y la solemnidad y la majestuidad, no sé decir la palabra, lo majestuoso que es la Capilla Sixtina, te impresiona de tal manera, o lo impresionó de tal manera, que tuvo pues la situación de decir esas cosas. Y tan majestuoso como el tema polémico que ha sacudido, bueno, a todo asunto del Vaticano, ¿no? Con la renuncia de Benedicto XVI. Yo no lo veo majestuoso, yo lo veo factuoso, yo lo veo rico en desperdicio. Imagínate, son 130 o 140 cardenales, ¿verdad? Que se desplazan a través del mundo en aviones y en hospedajes para irse al cónclave. Hacía 600 años, 500 años que no había renunciado un papa. Desde el Papa Gregorio XII. ¿Ya hace cuánto tiempo? Pues 600 años. No había renunciado ningún papa. La razón por la que renunció aquel papa también sigue siendo oculta. La razón por la que renuncia también sigue siendo oculta. A pesar de toda la flexibilidad de comunicación que existe, ¿no? Vemos que todo, a pesar del tiempo y de toda la incredulidad que puede existir por la modernidad, todavía la religión sigue siendo pues
el Papa, pues, una figura política. Pues que en este caso, Jorge, discúlpame que haga una observación, ¿verdad? No vamos a hablar aquí de la religión, vamos a hablar de la administración, vamos a hablar de la iglesia. Y de la figura política, sí, ¿no? Tal vez que política, puede que es lo significar... administrativo, ¿verdad? Que es lo que mueve... que es lo que mueve a la religión católica en este caso, ¿verdad? Y no estamos tratando, ni queremos tratar, ni queremos hablar, ni queremos ofender a los católicos, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando de una reacción que tiene un acontecimiento de esta magnitud. Se le podría llamar el funcionario, pues, o representante. El funcionario, lo que es en cualquier país un primer ministro, lo que es en otro país un dictador, lo que es no quiero decir que él sea dictador, ¿no? Lo que es en cualquier lugar, ¿no? Lo que es un jefe de Estado, lo que es un administrador, lo que es... Bueno, pero viéndolo en estos términos como administrador, como figura política, como representante, de 1,000 millones, ¿crees que la renuncia haya sido buena o mala? Pues yo creo que ahora aquí tiene sus dos facetas, una buena y una mala, Jorge. Y no todos están como a favor o en contra, ¿no? Como que se ha creado una polémica por toda la cobertura mundial que existe, ¿no? No, lo que sucede, ¿verdad? De que hay intereses independientes independiente de los cardenales. Yo así lo comprendo, así lo veo. Hay intereses fuera de los cardenales que son los intereses fuertes que hicieron que se creara, que se decidiera a esta renuncia. Yo pienso así, no sé cómo lo pienses tú, sí, o sea, no sé cómo lo piensen ustedes que nos están oyendo. No creo que a veces la renuncia pueda ser simplemente de decir ya no quiero y punto, ¿no? Creo que hay un gran protocolo detrás de todo esto, creo que desde diciembre se veía esta renuncia y hasta ahora pudo suceder, ¿no? Porque es una serie de protocolos que existen para que pueda suceder esto, ¿no? Imagínate, hacía 500 años que no había existido una renuncia de ningún papa. Todos los papas, ¿verdad?, estaban bajo una línea desde que eran electos padres o santos padres por el cónclave de cardenales, por el colegio cardenalicio, hasta que morían, terminaba su función como tal. Pero en esta ocasión y en esta época en la que en aquel tiempo, posiblemente hace 500 años, ¿tú crees que los de acá de Zitácuaro nos dimos cuenta que renunció el Papa? No había la cobertura que hay ahorita en la comunicación y mucho menos, ¿no? Acá Calzón sí no se dio cuenta. Yo recuerdo igual el conflicto de la guerra cristera, la guerra santa, sí, que se le llama aquí en México, que pues muchos de los que lucharon esa guerra ni siquiera sabían quién era el Papa en ese momento, ¿no? El máximo representante de su lucha, ¿no? Claro. Bueno, representante en este mundo, ¿no? No espiritual. Sí. Pero definitivamente así son las cosas, ¿verdad? Las guerras las hacen los que mueren y las ganan los que los dirigen. Exacto. Así es desgraciadamente. Pues estamos en espera de que se reúnan el colegio cardinalicio los primeros días de marzo, que ya estamos en marzo, ¿verdad? Para hacer las elecciones, una elección que se hace secreta. Hay cierto protocolo muy estricto, ¿verdad? Para que... Todavía a pesar de la modernidad, pues siguen utilizándose recursos muy rudimentarios, sí, ¿no? Como el humo, como los papelitos, como todo esto. No, pero es que si usaran, por ejemplo, toda la tecnología que tenemos... Alguna computadora, podrían decir se nos cae el sistema. Luego se caen los sistemas, ¿no? Entonces... o que pueda haber alguna anomalía en los votos o algo así, pero no creo. Así es. Y eso ha sido y así será durante todo tiempo. Yo espero que con todo esto, esta pues polémica, si así se le puede llamar de una manera pues muy diferente, se adentren un poquito más los que sean creyentes en ese sentido, a investigar un poquito más de su religión, ¿no? Más allá, independientemente de la fe que se pueda tener, a veces es parte de nuestra historia todo esto, ¿no? Parte de nuestra cultura. Somos muy respetuosos nosotros de la forma de pensar, de la forma de decidir, de la forma de religión, de la forma de política, de la forma de pensar. De todas las formas somos muy responsables, somos muy
respetuosos y no queremos involucrarnos nosotros en ninguna discusión al respecto de poder que alguien nos pueda tachar de que estamos en contra de que si el Papa renunció o no renunció. Sus razones tendrá, y esas razones son las que nosotros creemos, y eso somos los que somos responsables. De lo demás, pues absolutamente no somos responsables más. ¿Qué otra cosa, Jorge, respecto de esto? Pues vamos a un corte, ¿no? Sí. Muy acorde a todo esto, con un video. Y regresamos. Queridísimos hermanos, os he convocado a este consistorio no solo para las 3 causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también, y en no menor grado, sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que desde el 28 de febrero de 2013 a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Ahora confiamos la Iglesia al cuidado de su sumo pastor, nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su maternal bondad a los padres cardenales al elegir el nuevo sumo pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria. Ya estamos de regreso. Esperamos que hayan disfrutado este video. Yo considero, ¿verdad?, que si el Creador arriba, ¿verdad?, no se fija en estas lastimosas vidas, no valora el dolor, no valora toda la trayectoria de estas gentes viviendo en la humildad, viviendo en la pobreza, viviendo en su fe. Porque esta gente verdaderamente tiene una fe, como todos y muchos de ustedes que nos están viendo. Y también tú, Jorge, ¿tienes fe? Yo también tengo fe, porque si no tuviera fe estaría perdido. Estaríamos perdidos. Esta gente que el Colegio Cardenalicio, en su nueva etapa del 2013 en marzo, que ya está por iniciar, tengan la sabiduría de elegir a alguien dentro de todos esos cardenales, alguien que sepa y que mida el dolor de toda esta gente que lo sigue, porque somos 1,000 millones en todo el mundo de seguidores de la Iglesia Católica. Y mientras exista fe, va a existir esperanza, ¿no? A veces la fe pues no es un estorbo, sino es algo muy bueno, ¿no? A veces pues hay gente tan incrédula como yo, pero tratamos de creer pues en lo que sea. Yo creo en el arte, en la literatura, en muchas cosas. Pero qué bueno que exista esta pasión por la fe, ¿no? A mí me encanta, o sea, ya sea porque crean en un árbol, en una piedra, en Dios, en Mahoma o en lo que quieran creer, pero que crean, ¿no? Así es. Pues ahorita yo quisiera dar disculpas por una ausencia involuntaria que tuvimos en estos programas de La Mandrágora, pero desde este momento estamos disculpándonos, pero al mismo tiempo estamos solicitando por allí proveedores, estamos solicitando
auxiliares, estamos solicitando gente que venga, gente que nos aporte, ya no solamente ideas, ni dinero. No, a lo mejor sí poquito, pero necesitamos por allí a veces equipo, y nuestro equipo se echó a perder, se descompuso, y como no teníamos para reemplazar, pues tuvimos que parar nuestra producción. Esa fue una de las razones fundamentales, y algunas otras cosas, ¿verdad? Pero no crean, sentíamos mucho no poder estar con ustedes, realizando de buena manera estos programitas que esperemos les llegue al corazón a alguien, ¿verdad? Y al bolsillo a otros, para que pues, nos manden algo, no estamos pidiendo nada. Pero a veces la colaboración puede consistir hasta en un simple comentario, ¿no? Así es. A veces escríbanos. No crean que estamos esperando una cantidad económica o algo así. No, tenemos mucha pinche lana nosotros. Una observación, un comentario, una sugerencia, o si quieren participar, pues estamos aquí abiertos. Aquí estamos para que se vengan, a cualquier tema. A cualquier tema. No nos asusta absolutamente nada. No, en absoluto. Pueden sentarse, pueden venirse, amas de casa, pueden venirse trabajadores, obreros, campesinos, los que quieran pueden venir aquí a comentarnos su problemática, y aquí serán muy bien recibidos. ¿Por qué? Porque este programa es de ustedes y es para ustedes, es para la gente común, es para la gente como nosotros. Este programa no son como las telenovelas, no. Aunque parezcamos chistositos, aquí no somos de esos nosotros. Le estamos suplicando, le estamos pidiendo ese perdón por esa ausencia involuntaria. ¿Y qué otra cosa tenemos? Y bueno, pues pasamos ahora sí de este tema eclesiástico, de este tema del cielo al infierno. Cabrón, ¿y eso por qué? Al infierno, ¿no? Nos vamos de este tema tan internacional a un tema pues muy local aquí en México, que es de la maestra Elba Ester Gordillo. Bueno, maestra. Pues bueno, ¿no? sí, Pero, sí, es una maestra de la oratoria, es una maestra del vamos a llamar del ocultismo. Es una maestra del ocultismo, es una maestra bueno, si ocultar 2,000 millones de pesos, pues sí ocupa una maestría. Sí, ocupa una maestría en eso, ¿no? Pero no existe una idea, ¿no? No es posible que esa señora sea tan hábil como para haber desaparecido 3,000 millones de pesos ella solita. Le tuvieron que haber ayudado determinados políticos, no sé quién, pero le ayudaron. Y luego decían que pura morralla. Sí, va a estar un poco complicado. No, simplemente para contarlos, cabrón. No, eso es precisamente algo de lo indignante que tenemos, ¿verdad? Que les desvió a los profesores, al sindicato de profesores, 3,000 millones. Se los fue a gastar en panties, en tangas, en Botox. ¿Qué es Botox? Pues es como una sustancia que la verdad no sé, porque no me da mucha flojera investigar qué es, pero que se inyectan para quitarse las arrugas. Válgame Dios. A ver, apúntamelo por allí. Bueno. Eso es inaudito que después de 30 años, del 81 a la fecha, ¿cuántos años tiene? Pues ya casi 30 años. 30 años, ¿verdad? 30 años chingándose la lana de estas gentes. Ininterrumpidamente, porque cada 15 y cada 30 les pagan a los profesores. Ella ahí le daba el moche o qué, o cómo le hacía, o no sé. O el funcionario, el secretario de Hacienda, o el secretario de Finanzas de la República, o el sistema federal, o el sistema local, o no sé. Él el que le daba una parte y la demás nomás se le pagaba al profesor, y la demás parte se la entregaban a ella. ¿Con qué? ¿Por qué? Allí había o existe una complicidad, o yo así lo veo por ser tan tonto, porque si lo veo otro tipo de gente dice que no, te la revuelve y te la engaña y te la tapa. Pero es tan lógico, o sea, a veces pues suena muy cruel y muy antipatriótico mencionar que pues la educación en México no es tan buena desde ese tiempo, desde el 81 a la fecha, ¿no? Menos con este déficit
ya dejemos de lo económico, ¿no? O sea, el déficit, como tú decías, Rosalio, de avance tecnológico, de avance en educativo que limitó esta señora, ¿no? Lo que pasa en otro programa posiblemente, o en la radio, cuando estábamos en la radio lo habíamos comentado, no es exactamente eso, tú, Jorge. En 1921, ya lo hemos comentado muchas veces, jóvenes, José Ingenieros, miento de toda falsedad. José Ingenieros era un escritor argentino, un escritor, un solo político. Solo te desviaste unos pocos miles de kilómetros hasta la Patagonia. Un escritor, un político, un crítico, que fue secretario de Educación Pública en 1921. Se llamaba aquel que en un momento dado dijo: por mi raza hablará mi espíritu. No recuerdo ahorita su nombre, discúlpenme, por eso me fui con el otro. ¿José Vasconcelos? José Vasconcelos. Si en ese momento, siendo secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, el ciudadano presidente de la República, junto con toda la turba de diputados y senadores que se encontraban en esa legislación, que ya pertenecían al partido que estuvo al frente de México. ¿Cómo se llamaba el partido ese? ¿En 1921? Sí, ¿cómo se llama? Ay, no. Sí, pues, y luego siguió el otro que tiene PRN. No. Sí, pero ahorita actualmente no nos metamos en siglas. Y además PRI, no hablamos... sí, se llama PRI. Se llamaba PRI. Ya, al último se llamó PRI. No dejaron que se instituyera. Los dos eran ambiguaciones. Sí, no dejaron que se instituyera la educación de razonamiento, con razonamiento, como estaba en boga, como estaba en actualidad en Europa, como estaba con los pedagogos aquellos de Jean Piaget y Montessori y todo ese tipo, Makarenko simplemente, no en la Rusia, no, bueno, que fue un poquito más hacia acá. Entonces, ¿por qué no lo dejaron? El sistema no le interesaba que el pueblo de México supiera. Y es que fue como una llamarada de petate, ¿no? Después es todo este movimiento post-revolucionario que existió, Ateneo de la Juventud, donde participó Vasconcelos. Es increíble pensar que en la sociedad de 1921, tras una guerra civil en México, no había tanta cantidad de sociedad, no había tanto dinero como hay ahora, no había tanta tecnología. Estaba aún mejor, o sea, como se había planteado Ateneo de la Juventud, esta pues política educativa. Ajá. A este tiempo con esta señora, ¿no? Que fue todo un retroceso, pero abismal de tiempo, ¿no? Lo que sucede con esta persona, ¿verdad? Fue parte de un sistema, fue parte fundamental del engranaje para que el país siguiera exactamente igual. Eso es precisamente, ¿no? Pero en el momento dado la tiene que servir como un chivo expiatorio y la tenemos que chicar hasta el último, porque nosotros no tenemos la culpa la tiene ella. Y lo increíble que pues casi 30 años después se dan cuenta, nos damos cuenta, y por un motivo tan mínimo de 2,000 millones de pesos, 3,000 millones de pesos, lo que haya sido, o sea, económicamente fueron casi $500,000 en puros brasieres, pantaletas y negligés. Híjole, no quiero imaginar cómo se le veían a la señora, porque no sé. No quiero tener pesadillas. Pero definitivamente ese tipo de negatividad que te pone el mismo sistema lo puso, el mismo sistema lo armó para que así estuviera. Eso es precisamente. Y en este momento, ¿verdad? En este momento en que la detienen, pasó el señor Calderón, el anterior, ¿no? Pasó el señor Calderón y no hizo caso omiso. El secretario de Hacienda, que tenía todos los datos, todos los expedientes, todo, nunca dijo absolutamente nada de que esta señora se encontraba en esta circunstancia. Pues oye, pues ¿quién le paga a los profesores? Yo siento que le pagan a un profesor. Este es el cheque del profesor Jaime. Profesor Jaime. Ahí te conocemos un profesor Jaime, ¿verdad? El profesor Jaime. Este es el cheque del profesor Jaime.
Y le dice el de Hacienda o el de Finanzas de la República: mira, secretario, y tú del sindicato, de los 300 que le vamos a pagar al profesor Jaime, 280 son para él, 10 para ti y 10 para mí, por decir algo, ¿no? Entonces estaba enterado precisamente toda la autoridad durante 30 años y máxime los últimos 10 con Fox y con Calderón. Y suena ridículo, ¿no? Porque el ciudadano promedio existe todo, bueno, por la Secretaría de Hacienda, estos impuestos que ponen, ¿no? El famoso IDE que muchos sufrimos, ¿no? Si te pagas de 25,000 pesos, ahora ya creo que de menos cantidad, lo tienen uno bien checado. Imagínense estas grandes cantidades, no, cómo ¿tú crees que no? Las manejan, o sea, oye, abajo del colchón, Jorge, o cómo. Lástima que no tengo por aquí yo mi recibo que me llega de Hacienda, ¿no? 260 al mes, pago yo 260 al mes. Yo, un insignificante tendero aquí, cafetero pendejo que no tiene nada. No se les olvida que les debo. ¿Cómo se les va a pasar allá que le están entregando a la ciudadana esta al mes, no sé cuánto, ¿no? Casi 5 millones o 10 millones o 30 millones, ¿no? Suena totalmente absurdo. Y o sea, que lo manejen como un acto de justicia. O sea, acto de justicia después de tanto tiempo, después de tanto dinero, y o sea, por una mínima cantidad que ahora están manejando. Ahora bien, ¿verdad? Pues la ciudadanía debemos estar agradecidos con el ciudadano presidente de la República, porque actuó, ¿verdad? Con bueno, al menos justicia. ya Sí, le cortaron pero, ahí un poquito, ¿no? Yo siento que estuvo muy bien, ¿no? Ciudadano, pues saludos desde aquí si nos llega por ahí a ver. Yo siento que sí nos sabe estar viendo no creo, el señor no está viendo, pero tiene cosas más importantes que hacer, pero que bueno, de pendejos ahí. Pero en fin, vamos a hacer votos, ¿verdad? Porque la ciudadana profesora que se encuentra con 17 males, tiene 17 males, o sea, tiene ¿cómo se llama eso del riñón? Es que está enferma faltante de un riñón. De esto. Obviamente, ¿verdad? Pues pobre señora. Pero yo lo que no entiendo, con tanto dinero y no pudo haber comprado uno. No, lo que pasa es que nomás tiene uno. Tiene un riñón. Pero muy eficiente. Pues sí, muy eficiente. y yo considero que pues agradecemos a la Justicia Nacional de México que haya hecho esto, ¿verdad? Porque mucha gente está de acuerdo en que la hayan detenido a esta señora, a esta mujer, pero no estamos conformes con esta solamente. Deberían de seguir deteniendo. Hay muchas gentes. Perdón que te interrumpa, pero si hubiese estado guapa, como recuerdas a esta Florence, que ya nadie la recuerda, sí, pues ya hubiera salido. No, eso sí. Ahorita pues puede salir, solamente que diga que es francesa. Pero no creo que se la crean. Pero... No. Entonces, yo pienso, ¿verdad?, de que no es simplemente que la hayan detenido o no la hayan detenido. No es simplemente que se haya robado 3,000 millones de pesos, porque hay aquí políticos que tienen más, exgobernadores, todo mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? Ese no es el problema. El problema es que se detenga este tipo de corrupción, este tipo de conducta, este tipo de cultura. Hay que exista algo, pero ¿cómo va a existir? Sino que la educación desde abajo debe empezar a florecer. Y es que desde abajo vamos, ¿no? Desde la mordida, desde el que la da, desde el maestro que recibe dinero, desde el representante del sindicato. ¿Cómo puedes tú creer que un profesor... Es como un hilo de mago que se va jalando, nada más. No tiene fin. ¿Cómo crees que un grupo, un staff de profesores de la educación a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional, se pueda hacer o pueda tener la efectividad? Porque yo soy profesor, pero yo tengo un hijo huevonzazo, el güey, Entonces ya me voy a jubilar y me espero, no me jubilo para que termine aquella secundaria y el CONAFE tantito. Terminando va para adentro. Y como yo tengo muchas influencias aquí con el inspector, con el director, a mi muchacho huevón me lo hacen luego profesor. Y luego le dan horas en la secundaria.
Y vamos a con este arrastre de generaciones fallidas. Y si trae el muchacho trae esposa o trae quelite o lo que tú quieras, también va para adentro, cabrón. Y si no, a la suegra le dan la cooperativa. Y así está, esto es así va. Discúlpenos. Ahora sí que es un negocio familiar. Es un negocio familiar, claro. Entonces, esta situación. Y la educación es lo que menos cuidan. Las técnicas de la enseñanza, lo que vas a enseñar, lo productivo, a dónde van. Eso es tocante a los de la educación. Pero tocante a los legisladores deberían de legislar para decir, a ver, todos los que van a salir de las universidades, ¿van a salir cuántos? Van a salir 1,000. Este año van a salir 1,000 de todas las universidades, vamos a suponer que van a salir 1,000. Pues vamos a tener 1,000 empleos, cabrón, 1,000 empleos, nos vamos a dedicar a conseguir 1,000 empleos. No nos vamos a estar durmiendo allí en el curul, no nos vamos a estar haciendo pendejos allí. Eso es lo único que necesitamos. ¿Para qué? Para que el pueblo de México suba. Eso es todo. Bueno, nos están avisando de aquí tras cámaras que ya tenemos muy poco tiempo, que ya no estamos que nos estamos metiendo muy muy a fondo. Y pues sí, exactamente, para concluir, creo que más que hacer concientizar a nuestros representantes, que va a ser muy difícil, ¿no? Las delicias del poder lamentablemente son inevitables. Claro. Como lo decía la India María, esta gran actriz ilustre. Grandes banquetes, grandes viajes, grandes viejas. Nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos. Grandes viejotas que se agarran y todo, ¿no? Bueno. Entonces, todo puede ser, ¿no? Pero entonces, lo que sí tenemos y como misión aquí, como la Mandrágora y eso, es concientizar un poquito. Yo sé que a veces es muy difícil porque pues hay una familia que mantener, hay que sobrevivir, ¿no? Antes que vivir, pero pues, sí tener un poquito de conciencia, a veces un pequeño cambio en nosotros, ayuda mucho, ¿no crees, Chalio? Claro, y un saludote que quiero mandar a todos los aficionados de YesPut, Facebook y la Mandrágora y la Mandrágora, a todititos nuestros seguidores. Y ahora sí ya vamos a estar más constantemente. Ya repusimos la cámara, compramos uno en el Monte de Piedad y ya estamos por aquí nuevamente. Un saludote hasta Alabama para mi sobrino Demián, a todo el staff, a todas las gentes que nos están escuchando, a toda la gente que nos soporta aquí oyendo todo esto que estamos diciendo a estas alturas de la noche. Muchas gracias a todos. ¿Qué otra cosa tienes tú, Jorge? Pues saludos a todos y vamos a estar más frecuente aquí y también ustedes frecuéntenos más, ¿no? Sí, por favor, vengas a tomar un café, cabrón, hombre, por favor, hombre. Bueno, nos vemos y hasta la próxima. Hasta la próxima.